¿sí? Aplicar la herencia. Entonces, me voy aquí a persona, ya tenemos lista la clase persona con estos métodos. Ahora vamos a hacer la reutilización del código. Para eso me voy a la clase empleado. Vamos a hacer que empleado herede de la clase persona. Ahora, este empleado, como es una persona, public class empleado extends persona. Aquí ya me está marcando un error porque necesitamos poner el constructor. Es decir, que ahorita vamos a ver esa parte, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa parte que tiene que ver con la palabra clase super. No se preocupen. Empleado va a heredar de la clase persona, por lo tanto va a poder hacer uso de las características de la clase persona. Si me voy al método principal y creo un objeto de tipo empleado, entonces estamos creando un objeto de tipo empleado y este objeto que creamos de tipo empleado va a poder hacer uso de todas las características de la clase de la cual está heredando. Va a poder usar los métodos de la clase persona porque está heredando de la clase persona. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo un poco de la herencia. Pero ¿qué creen? Empleado, como empleado, o sea, es una persona y como es una persona va a poder tener un nombre, una edad y un sexo. Pero también la clase empleado va a tener sus propias características. ¿Sí? Vamos a definir las propias características de la clase empleado. Entonces, vamos a poner las propias características de la clase empleado. No se preocupen por ese error. Van a ser de igual manera privadas int num empleado, o sea, para el número de empleado. Private string para saber el departamento de ese empleado. Y para saber el puesto, no es string, el puesto de ese empleado. O sea que ese empleado va a poder tener un número de empleado, un departamento y un puesto. Pero ¿qué creen? Para no hacer todo esto muy largo, vamos a hacer directamente desde aquí, desde source, vamos a poner los setters y getters. Insert code, getter and setters, y aquí ponemos los tres. Se van a generar automáticamente, más que aquí vemos algo. Aquí vemos que el nombre del parámetro coincide con el nombre del atributo. No importa, de igual manera funciona así. Vemos que en la clase persona los llamamos diferente, aquí se están llamando igual, automáticamente los crea así. Pero la manera de diferenciarlo es con la referencia this. La referencia this me está diciendo que num empleado, dice this.num empleado se refiere al atributo de la clase, o sea, a lo que se encuentra en la clase, num empleado, ¿sí? Es la única diferencia. Con this podemos diferenciar, vemos que se pinta en verde, el poner this quiere decir que me está diciendo que este es el atributo y este que está aquí es lo que nos pasan como argumento al momento de invocar al método, ¿sí? Pues aquí tenemos, quiero que vean los métodos setters y getters para asignar y que nos devuelva la información de cada uno de los empleados que vayamos a crear. Pero vamos a poner el constructor, tenemos que poner el constructor de la clase empleado, pero ¿qué creen? Vemos que si nosotros hacemos esto, o sea, si hacemos esto, simplemente ponemos int num empleado string departamento string puesto, me va a marcar un error todavía. Ya me está marcando un error. ¿Por qué? Porque aquí, como esta clase empleado está heredando de la clase persona, pues ¿qué creen? Tenemos que hacer uso de las otras, dice, requiere string, in y char, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucede? Al momento de que se ejecuta este constructor de la clase empleado, se va a ejecutar cuando nosotros creemos objetos de la clase empleado. Pero el constructor de la superclase, o sea, la superclase es esta clase, la clase persona. O sea, empleado hereda de la clase persona, entonces se va a invocar el constructor de la superclase, es decir, de la clase persona. Se va a invocar. Para eso tenemos que poner la palabra clave super. Pero antes que nada, como empleado es una persona, también va a tener un nombre, una edad y un sexo. O sea, va a tener un nombre, una edad y un sexo. Entonces tenemos que definir esos parámetros también. String, nombre, in edad, char, sexo.
¿sí? Aquí, ahora, empleado, como es una persona, también va a tener estos tres atributos que pertenecen a la clase de la cual está heredando, pero además va a tener sus propias características, que es un número de empleado, un departamento y un puesto. Pero tenemos que poner la palabra clave super porque se va a invocar el constructor de la superclase, es decir, de la clase persona. Y tenemos que pasarle los argumentos que, que están en la clase persona, o sea, que es el nombre, la edad y el sexo. Y ya vemos que se quita el error, o sea, que se invoca el constructor de la clase persona, le pasamos nombre, edad y sexo, porque este constructor de la clase persona nos pide eso, nombre, edad y sexo. Pero vemos ustedes, quizá les pueda generar un poco de confusión, ustedes dirán, oye, pero estás llamando diferente, nombre, edad y sexo lo estás llamando diferente que a como están en la clase persona. Aquí se llama nom, ed y ese, no importa, es exactamente lo mismo, es lo mismo que si lo llamáramos de igual manera, ¿sí? De igual manera aquí, la manera en que nosotros podemos, como les dije, aquí se está llamando igual el atributo, se está llamando igual que el parámetro, se pueden llamar diferente y cuando se llaman igual nada más ponemos la referencia this para diferenciar, ¿sí? Ahora, desde aquí, desde el constructor de la clase empleado podemos mandar a llamar al método, a los métodos setters, set, num, empleado y le pasamos nombre. Set, ¿cómo era el otro? Set, departamento y le pasamos, a ver, su set, no, set, no, aquí es, perdón, es set, num, empleado y le pasamos el num de empleado. Aquí set, departamento y le pasamos el departamento. Y también invocamos al método set puesto y le pasamos el puesto. O sea que esto va a funcionar de esta manera, ¿sí? Creamos aquí los objetos, voy a quitar esto, también voy a quitar todo esto. Creamos los objetos de la clase persona y le pasamos el dato de María 72 y F. Pero ¿qué tal si estos son de la clase persona? Pero también voy a crear empleados, ¿sí? Empleado M1 es igual a new empleado. Yo no puedo dejarlo así en blanco porque el constructor de la clase empleado me va a pedir 6 argumentos. Aquí están. Los argumentos propios y los de la superclase, ¿sí? Como empleados de una persona también tenemos que darle un nombre, una edad y un sexo. Para eso está la herencia. Entonces vamos a pasarle lo que nos pide, que es el nombre, la edad, el sexo. También tenemos que pasarle el número de empleado. 1, 2, 3, 4. Tenemos que pasarle el departamento. Me parece que es el departamento. Departamento y tenemos que pasarle el puesto. Departamento. ¿Cómo le puedo llamar? Supervisión. Y el puesto. Bueno, departamento A. Simplemente le voy a poner A. Y puesto supervisora. ¿Sí? Entonces, creamos el nuevo empleado, es un objeto de tipo empleado y le pasamos los 6 datos, que es su nombre, su edad y su sexo femenino. Estos 3 datos pertenecen a la clase persona, pero como la clase empleado está heredando de persona, puede hacer uso de las características. Y le pasamos su número de empleados, que son características propias. Número de empleado, el departamento y el puesto. Entonces, creamos el objeto, se invoca el constructor de ese objeto, se invoca y recibe esos datos. En nombre recibe Laura, en edad recibe 25, en sexo una F, en un empleado recibe un 2, 3, 4, en departamento recibe la A, no se me ocurre otra cosa, y en puesto recibe supervisión. Entonces, aquí se invoca el constructor de la clase de la superclase y le pasamos nombre, edad y sexo, o sea, y se va a ejecutar el constructor de la clase persona, ¿sí? Y ya se hace lo que ya les expliqué, todo lo que les expliqué. Bueno, después de esto se invocan a los métodos setters. Invocamos al método setter
y le estamos pasando num empleado. O sea, eso nos los pasaron desde aquí, ¿no? Invocamos al método setter y le pasamos departamento y al método este set puesto y le pasamos el puesto. Y cada vez que cuando lo invocamos se va a ejecutar esos métodos setter. Y al momento de ejecutarse esos métodos setter, pues ¿qué pasa? Le pasamos num empleado en este caso es un 234, pues ese 1234 se copia aquí. Luego decimos que un 234 se va a almacenar en el atributo, porque aquí estamos diferenciando el atributo con la referencia dis, o sea que el atributo va a contener un 234. De igual manera con los demás. Y el método getter nos va a devolver la información, el departamento, el puesto y así. ¿Sí? Entonces aquí. Ahora, podemos crear un método que nos devuelva la información de ese empleado. Simplemente ponemos public string info empleado. Este método no va a tener nada, simplemente va a tener un return. Como va a tener un return, nos tiene que devolver, pues en este caso un string, porque el método nos devuelve un string. Ponemos string, return, y ponemos aquí el string, que es con doble comilla. Ponemos lo siguiente: el nombre del empleado es. Podemos continuar abajo y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí el atributo nombre. Podemos dar un salto de línea. La edad. La edad es. Pero hay otro método más efectivo. Un método más efectivo que podemos utilizar es que irnos a la clase persona y aquí desde la clase persona crear un método que nos devuelva info persona, ¿sí? Este método simplemente nos va a devolver, nos va a devolver un string, ¿no? Entonces ponemos return y ponemos en comilla doble lo que queremos que nos devuelva. Queremos que nos devuelva el nombre es, y concatenamos el nombre. Podemos dar un salto de línea. A ver, el nombre es. La edad es. Podemos continuar aquí. Ponemos el atributo edad. Damos un salto de línea. El sexo es. Y aquí contenemos el sexo. De igual manera damos un salto de línea para que estén separados cada uno de los datos. ¿Sí? Ahora, este es el método de la clase persona, info persona. Pero como la clase empleado pertenece también a la clase persona, va a poder hacer uso de este método. Ahora, me voy a la clase empleado y aquí voy a crear el método info empleado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo siguiente. Vamos a poner lo siguiente, ¿sí? Return. Bueno, primero lo que vamos a hacer es poner super y invocamos al método infoPersona, ¿sí? O sea que estamos invocando al método infoPersona con la palabra clave super. O sea, este método pertenece a la clase persona. Al momento de invocarlo se va a ejecutar ese método. Y a este empleado le vamos a poder, pues, mostrar la información, que es el nombre, la edad y el sexo sin tener que poner el código otra vez, ¿sí? Ahora vamos a poner otro return y ahora sí vamos a poner el que era el número de empleado. El número de empleado es, y aquí concatenamos esto que es empleado, ponemos un salto de línea, continúo aquí abajo, ¿cómo era? El departamento es, y a ver, era departamento, ¿verdad? Departamento, si departamento es, concatenamos aquí lo que contiene el atributo departamento, damos un salto de línea, el puesto es, y aquí concatenamos el puesto. Entonces, vemos aquí que en el método infoPersona de la clase persona, estamos invocando al método infoPersona de la superclase, de la clase de la cual está heredando. O sea, que en el momento que nosotros, voy aquí a la clase, aquí me está marcando error.
Supongo que ahorita se va a quitar esto. Bueno, en la clase principal, en el momento de que nosotros hagamos uso de ese método, se vamos a hacer que el objeto que creamos invoque al método InfoEmpleado, ¿sí? Invoca al método, entonces al momento de hacer esto, se va a mostrar toda la información, que es su nombre, su edad, todo. Bueno, esto tenemos que hacerlo dentro de algo que nos muestra en la consola eso. Entonces, M1, el nombre del empleado, info empleado, y ya vamos a poder visualizar la información. O sea, ponemos el método, el objeto. Ponemos aquí string datos. O sea que este nos va a devolver un string. ¿Qué string nos va a devolver? Pues nos va a devolver todo esto. Todo esto es un string, ¿sí? La información de la persona. Entonces eso se va a almacenar aquí en datos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es return datos y aquí vamos a concatenar lo siguiente. O sea que datos es todo esto que está aquí, ¿sí? Entonces todo eso que está aquí, entonces ponemos return datos. Bueno, voy por pasos, no los quiero enredar. Este método info empleados, aquí al momento de hacer eso invocamos al método de la superclase, del método de la clase persona se va a ejecutar. Entonces ese método nos devuelve todo este string. Bueno, todo lo que nos devuelva que es un string lo vamos a almacenar en esta variable datos. Luego, este mismo método llamado infoempleado nos va a devolver pues datos. Datos pues es lo que nos devolvió aquí. Y además le va a agregar todo esto que es propio de la clase empleado. Ahora ejecutamos y vamos a ver una diferencia. Vemos que sin necesidad, o sea, vemos que yo nada más estoy invocando al método infoempleado. Como estoy invocando al método infoempleado, pues se va a ejecutar este método, que a su vez este método hace que se ejecute el método infopersona. O sea que vamos, aquí estamos viendo el uso de la herencia. Si yo nada más hubiera ejecutado el método infopersona, ¿qué creen que sucede? Pues este método solamente me mostraría la información de la persona, ¿sí? Pero como estoy utilizando el método infoempleado, pues me muestra toda la información del empleado y además de los datos que asignamos en la clase persona. O sea que aquí estamos viendo el uso de la herencia. De igual manera, personita 2 podemos darle sus propios datos, ¿sí? Podemos crear, perdón, si creamos otro objeto, empleado em2 es igual a new empleado, tenemos que pasarle también datos. Juan 65, damos la clave 4444, ponemos aquí B y ponemos el puesto, podemos poner jefe, ¿sí? O sea que Juan va a tener sus, ¿qué le falta? Uno. A ver, es nombre, edad y era el sexo, masculino, y aquí ponemos jefe. Entonces Juan también va a poder tener sus datos. Bueno, era con comilla doble porque es un string. Es un string. Si fuera un char, sí pudiera ser así. Va a poder tener sus datos. Nada más para poder visualizar los datos, pues hacemos que empleado 2 invoque al método infoempleado. Entonces, ese empleado va a tener su propia información diferente al empleado 1, ¿sí? Bueno, aquí se están mezclando. Para eso es recomendable dar un salto de línea para simplemente que se separen, ¿sí? O sea, aquí podemos ver. Y así cada objeto que nosotros creamos va a tener su propia información. Aquí estamos viendo un ejemplo de la herencia. Cualquier duda que tengas, no dudes en preguntar. Nos vemos. Chao.